Pues bienvenidos un día más a Casting Strategies. En este caso tengo la suerte de contar con Juan Esteve. Juan Esteve es el director del Departamento de Estrategia en Cow Markets, todo lo relacionado con inversión alternativa. Bueno, pues me parece que para el programa de hoy, pues contar con él era necesario porque él es uno de los expertos con los que nosotros contamos dentro de lo que tiene que ver con la sección de situaciones especiales, spin-offs y toda esta área de inversión alternativa, además de otras cosas, pero hoy nos vamos a centrar en esta primera, en concreto en la parte que tiene que ver con situaciones especiales, y vamos a presentar una tesis de inversión. Pero me gustaría antes, Juan, si no te importa, que nos hicieras una pequeña aproximación sobre en qué consiste o por qué, desde el punto de vista de la inversión, es interesante tener en cuenta los insiders, estas ideas de, bueno, a ver qué hacen los insiders y en función de eso tomar decisiones. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto de esto? A ver, los insiders es una parte que creo que es muy interesante estudiar y seguir, porque hay un dicho que escuché o leí hace muchos años en el que decía que un insider puede vender por muchos motivos, pero solo compra por uno. O sea, cuando hablamos de un insider, siempre tenemos que tener en cuenta que puede ser o un directivo de alto cargo dentro de la compañía de la empresa o un accionista mayoritario. Claro, lo que decía esa frase que acabo de comentar tiene mucho sentido. Es decir, un alto accionista de la compañía, un directivo, puede vender acciones de la empresa pues porque se puede comprar una casa, porque quiere hacer liquidez, porque mil motivos. Pero claro, tengamos en cuenta que esos insiders es gente que trabaja dentro de la compañía y es gente que vive la compañía desde dentro en todos sus proyectos, el crecimiento que tiene la compañía, las compras o las ventas que quiere hacer, por dónde va a desarrollar el negocio. Y claro, muchas veces, no siempre, pero muchas veces esas compras que hacen dentro de las propias empresas en las que trabajan tienen mucho sentido en la proyección que va a tener la compañía. No digamos que es información privilegiada, pero lógicamente pueden tener mucho más conocimiento de la empresa, cómo está funcionando, que un accionista minoritario que puedo ser yo, por ejemplo, o puede ser tú, cualquiera que nos esté escuchando. Entonces, yo creo que esa parte de esas operaciones especiales, de esa parte de los insiders, es muy interesante estudiarla, seguirla. Lógicamente no podemos tener también un abanico amplio de seguimiento de muchas compañías, pero si hay alguna empresa en concreto que nos llama la atención por su estado económico, por las proyecciones que puede tener la compañía, yo creo que es un dato muy a tener en cuenta, por lo menos ese seguimiento, porque nos puede dar un ápice de hacia dónde puede o cuál puede ser el camino a seguir de esa compañía, porque, repito, nadie mejor que los que están trabajando desde dentro, que son los que dirigen de la compañía, puede saber cómo va a funcionar o cuál es la proyección que puede tener. A mí, de hecho, es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención porque precisamente lo que comentabas, esta frase, yo no conocía esta frase como tal, pero es muy interesante porque es cierto que las ventas las realizan por muchos motivos y no tener en consideración a las ventas es algo común porque claro, efectivamente puede ser por muchos motivos y no necesariamente porque la empresa vaya mal, sino por cosas muy personales. Ahora bien, comprar es cierto que tiene toda la lógica, que si recompran acciones de la empresa, hay algo detrás que se está cociendo, o al menos ellos consideren que hay algo detrás que se está cociendo. Como otros muchos se pueden equivocar, lógicamente, pero porque luego el mercado será quien juzgará si las decisiones que toma la empresa son las correctas o no, pero ese conocimiento es interesante, estoy de acuerdo. ¿Y cuáles son los puntos, digamos, algunos puntos importantes a tener en cuenta sobre los insiders que pudieran de alguna forma darnos una pista sobre cómo hacer un seguimiento de esta gente? Claro, un punto importante podría ser cuánto poseen de acciones de la empresa en comparación en la compensación neta que tiene la compañía. Quiero decir, la parte que tienen invertido de su patrimonio dentro de la empresa es algo que tiene que ser relevante. Claro, es lo mismo que tú comentabas anteriormente. Si yo, por ejemplo, soy un directivo de una compañía y yo tengo acciones de la empresa, tengo muchas acciones porque soy accionista mayoritario, pero esa cantidad de acciones que tengo o ese patrimonio que tengo invertido respecto a mi patrimonio personal es una cantidad pequeña o muy pequeña porque tengo inversiones por otra parte o tal cual, no es algo. Sí, yo puedo invertir en mi empresa porque es mi empresa o la que trabajo y vale. Pero si la inversión que yo realizo en mi compañía es un porcentaje elevado del patrimonio que yo tengo personal, lógicamente estoy apostando en mi compañía una gran parte de mi patrimonio y nadie invertiríamos en una empresa una parte muy importante de mi patrimonio si no tenemos muy claro
o no creemos muchísimo en el proyecto. Entonces, ahora comentaré otros, pero yo creo que ese es el punto más importante. Clave. Aquí es el que te da el conocimiento de si ese directivo, en un alto mayor rango o accionista mayoritario, cree realmente en el proyecto de la empresa. Y claro, es lo que creo que comentábamos alguna vez tú y yo, que cuando una empresa es familiar, una compañía es familiar, claro, ellos están gestionando el patrimonio familiar. Eso es una parte muy importante de la compañía y es algo que nos tiene que hacer ver que ellos están invirtiendo su patrimonio, una gran cantidad, pues lógicamente no lo van a hacer porque sí, lo van a hacer porque tienen clarísimo qué es lo que están haciendo. Otra parte es ver, independientemente de si han realizado inversiones en esta compañía, si las han realizado en compras mayoritarias en otras empresas, si esas inversiones han sido buenas o no han sido buenas inversiones. Porque, claro, también podemos ver, esto ha ocurrido muchas veces con muchos bancos, que los propios directivos recompran acciones de los bancos, pero el sector financiero es otra cosa diferente, y no lo han hecho porque crean en el proyecto del banco, sino lo han hecho para darle bombo a la cotización, atraer más accionistas minoritarios. Claro, lo hemos visto muchísimas veces y en el sector financiero pues ya sabemos que va a menudo. Sí. Entonces, claro, por eso hay que mirar las operaciones que han hecho anteriormente, no solo las que han realizado. O sea, de alguna manera, te refieres como para evaluar si las inversiones que ellos como inversores hacen son, son buenas inversiones. Por tanto, tienen, digamos, un toque en cuanto a ser unos buenos stock pickers. Exacto. Correcto. Validar que las inversiones que han hecho anteriormente no son inversiones para atraer accionistas, sino que son inversiones que lógicamente pueden haber ido mejor o peor, pero que al final han tenido una evolución positiva desde el inicio de esas compras. Correcto. Y luego también habría que ver, a mi parecer, si el inversor es un inversor más value o es un inversor que compra más por un evento concreto. O sea, si analizar las compras que ha hecho pasadas por varios motivos. Si ha comprado porque la valoración de la empresa estaba en una valoración que sería atractiva a la hora de comprar, o ha comprado porque ha dado la casualidad de que cuando ha comprado ha resultado aparecer algún evento concreto de la compañía. Porque claro, eso estaba también tratando de aprovecharse de ese evento, o sea, es algo puntual. Correcto. Exacto. Ahora luego, si quieres, comentaremos una cosa de uno que vi de GameStop. No sé si recuerdas lo que ocurrió en GameStop hace tiempo. De hecho, hiciste un vídeo, creo. Exacto. Claro, porque aquí también te da una pista, te puede dar una pista de que si esas compras que está realizando el insider son compras que hace habitualmente sobre la empresa o son compras que realiza porque tiene algún dato de la compañía que puede materializarse en un futuro cercano y que en ese caso él sí que tiene una información que nosotros no poseemos. Nosotros no tenemos. Claro, correcto. Entonces te pueden dar los dos casos. Lo que te decía de GameStop, y creo que lo comenté en el vídeo que comentabas, es que a lo mejor esto no tiene nada que ver, pero justamente unos meses antes o un año antes de que ocurriera todo esto de GameStop, con los de Wall Street Bets y todo, hubo un accionista mayoritario que compró una parte muy grande de la compañía. O sea, hizo una compra masiva dentro de la empresa porque se la compró y tal cual. Claro, hizo una compra brutal de acciones. Y que justo que puede ser suerte o no puede ser suerte, aquí ya lo dejo cada uno a lo que quiera pensar, pero que justo que fue justo un mes antes de esa explosión que ocurrió con lo de Wall Street Bets, y el hombre se levantó, creo que eran, no sé, $100 y pico millones. Una barbaridad. Pero claro, en ese caso sí que... Ese sería un ejemplo. Claro, yo entiendo que aquí lo que te refieres, que de cara a los oyentes que entiendan la propuesta, es de este punto. Es que, claro, si es ese caso, tampoco es muy sensato seguir a los insiders, ¿no? Cuando el insider tiene ese perfil, porque ese perfil... bueno, depende, o sí. Quiero decir, la cuestión está en que es algo más apuestas puntuales. Exacto, eso es a lo que me refiero. Tú también deberías de tenerlo en cuenta. Si el perfil de ese inversor es muy de apuestas puntuales, pues sabes a lo que vas. Claro. Que no es a la creación de un portfolio contando con una empresa en la que el insider cree en el proyecto a largo plazo. Es otra historia. O sea, al menos hay que tenerlo en cuenta y separarlo de cara a tomar una decisión u otra. O sea, esto también es muy interesante porque, claro, esto nos pone en situación de diferenciar el tipo de inversiones en función del tipo de insider.
Correcto. O sea, aquí podríamos estar hablando de dos tipos de operaciones especiales. La operación especial, con lo que tú has dicho, que hay que tener en cuenta cuál es ese perfil de insider y si tu perfil de inversor comulga con ese tipo de operaciones, genial, pero tienes que estar a sabiendas de por dónde va ese insider. Y luego la estrategia de inversión, que sería ver el crecimiento de una empresa, como tú bien has dicho, y tener un portfolio de crecimiento a medio largo plazo. Entonces, deberíamos de diferenciar esos dos tipos de insiders claramente como diferenciadores de aquellas empresas, siempre teniendo en cuenta los dos puntos anteriores. Quiero decir, que sean inversores que realmente, o insiders que realmente invierten en la compañía porque creen en la compañía y las inversiones que han hecho anteriormente serían válidas, no estaríamos hablando de invertir por hacer subir la acción, y que, lógicamente, el punto uno, cuanto más capital tengan invertido en la empresa respecto a su patrimonio, pues lógicamente mejor. Porque cuando una persona pues, más dinero está invirtiendo en su compañía, de su patrimonio, pues siempre nos puede llevar a pensar... confía en el... Claro, está claro. Vale, y nos traías una tesis de inversión de Simpson Manufacturing, que es, bueno, que en principio se estaba dando el caso de que insiders estaban comprando. Correcto. Y además tiene en sí mismo una, digamos, una lógica desde un punto de vista de inversión. Yo he estado también estudiándolo un poquito. Vamos a comentar sobre la empresa, a ver qué podemos clarificar de cara a los oyentes. A ver qué podemos... Esta compañía Simpson Manufacturing es una empresa que diseña y fabrica productos de construcción en madera. ¿Vale? Ellos tienen un mercado muy amplio, muy claro, que es el mercado de Estados Unidos, aunque también trabajan en Europa y en la región de Asia-Pacífico. Claro, aquí en Europa, aquí en España en concreto, estamos muy acostumbrados a que las construcciones sean de ladrillo, de hormigón, de obra. Correcto. De toda la vida. Pero en Estados Unidos, más concretamente en América del Norte, igual en América del Sur también y en América Central, pero en América del Norte la construcción prácticamente toda es en construcción de madera. Eso tiene dos motivos. Unas son fáciles de construir, son baratas, tienen una construcción rápida. Con lo cual, también el sector de la construcción allí en Estados Unidos se diferencia un poco del sector de la construcción aquí en Europa, porque aquí siempre pensamos en esta casa es para siempre, para toda la vida. ¿Vale? Allí no, allí tienen no solamente el sector de la construcción, sino el sector de las reformas, el subsector de las reformas, también es un sector muy potente, muy fuerte, porque una pared de madera o una construcción de madera te es muy fácil quitarla, remodelar y hacer. Entonces, tenemos una concepción de nuestras viviendas totalmente diferentes. ¿Qué ocurre con esta compañía, con Simpson Manufacturing? Que han visto, o se está viendo, que todo ese sector de la construcción que vaya ligado a la madera sí que ha tenido un crecimiento muy importante por encima del Standard & Poor's 500 desde el inicio de la pandemia para acá. Y las previsiones son precisamente que ese sector continúe creciendo y que tenga una evolución muy positiva a medio o largo plazo. Claro, eso tiene también sentido, porque allí el sector de la construcción no es un sector que tenga quizá un peso tan grande como pueda tener aquí en España, pero es un sector recurrente. Pero por los dos puntos que he comentado, uno por la nueva construcción y otro porque la parte de reformar y volver a hacer y tener la posibilidad en ese tipo de construcciones de hacer y deshacer es muy grande, con lo cual es una parte muy importante a la hora de adquirir negocio para esta compañía. Porque esta compañía al final lo hace todo. O sea, hace lo que es la parte de las paredes, la parte de los interiores, la parte de los herrajes, de las herramientas que se utilizan para una cosa para otra. Por lo tanto, es un segmento que tenemos un crecimiento muy grande, con unas proyecciones de crecimiento muy grandes. Y tanto ese Simpson Manufacturing es una empresa que se está aprovechando de ese crecimiento y, como muy bien has dicho, sí que se ve que directores de dentro de la compañía están haciendo compras de los insiders, y eso es lo que esta tesis de inversión o en este caso nos indica que pueda tener un crecimiento a medio largo plazo interesante. Sí, de hecho era Michael Olosky, ¿no? Es el director de operaciones de la empresa, que además fue, si no me equivoco, 22 años estuvo en Henkel. Correcto. También ha estado sí, exacto, 22 años en Henkel, o sea que presidente regional de Henkel Norteamérica y director de división electrónica e industrial. Correcto. O sea, esta persona que es, como
de cara a los oyentes entiendan la propuesta, es una persona que representa un alto cargo, un puesto de insider en la compañía. Correcto. El hecho de que esté haciendo compras este mismo año, primero en marzo me parece, ¿no? Y luego en mayo ha realizado compras, pues bueno, abre la puerta a estudiar entonces la compañía, conociendo el tipo de inversor que es, estudiar la compañía y ver si la compañía se sostiene, hay una tesis de inversión que se sostenga para comprarla, apoyándose en el hecho de que un insider, digamos, cualificado, está comprando acciones. Claro. Yo creo que esta sería la manera de verlo, ¿no? O sea, por un lado ves al insider, ves lo que está haciendo y si lo está haciendo te da una señal como para ahora analizar la compañía. De hecho, analizando la compañía yo he visto algunas cosas que me parecen interesantísimas. Porque claro, dices, vale, ya tengo la excusa para analizarla, pero ahora tengo que analizarla. La excusa es el insider, pero ahora tengo que analizarla. Y fíjate, el coste medio de capital de la empresa es un 8,94%, mientras que el ROCE y el ROIC están ambos por encima del 25%. ¿Esto qué significa? Que claro, si los retornos de capital de las empresas son muy superiores a los costes de capital, el hecho de que esta empresa crezca, cada vez que crece, aumenta valor al ritmo de la diferencia. Por tanto, estamos de alguna manera comprando una empresa que es generadora de valor futuro en función de su crecimiento. Y su crecimiento está siendo muy alto. Por tanto, a mí me parece que es muy interesante este primer ratio, ¿no? Luego también había visto alguna cosa interesante y es que no tiene deuda apenas. Es una empresa que no tiene deuda. O sea, la deuda respecto de la vida es del 0,12. En ese sector es una pasada también. Claro, en el sector de la construcción es una barbaridad. Eso es algo muy chulo. Una barbaridad. Está muy interesante porque efectivamente, además con nuestros sesgos, lo que decías de la construcción en Europa, es verdad que es como que esto resulta muy interesante. Pero claro, luego además el EV/EBIT, digamos, el Net Present Value, que incluye la deuda neta y respecto del EBIT, está a 16 veces, es decir, no está muy caro. Claro. Podríamos pensar que para una empresa en crecimiento como es esta, que está creciendo mucho en un sector que desde la pandemia está empujando mucho, está creciendo, ese crecimiento lo va a recoger en creación de valor futuro, pero además la valoración hoy no es cara, estamos hablando de 16 veces EBIT, por tanto lo veo muy bien. Algún dato que saqué más también es que el cash flow operativo, digamos, la caja operativa de la empresa representa el 4% del valor del precio de la compañía, ¿no? Tener un 4% en caja en una empresa de estas características, precisamente como lo que decías tú, que funcionan con mucha deuda, no tener deuda y tener caja neta operativa, pues es muy interesante, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Y también el valor neto de los activos corrientes de la empresa, es decir, lo que se entiende como el valor de liquidación, lo que decía Benjamin Graham, esa idea de si puedo liquidar una empresa, si puedo comprar a un precio por debajo del de liquidación, es fantástico. Esto no corresponde porque en esta empresa, ya prácticamente no hay ninguna empresa que desde un punto de vista contable encontremos casos de ese tipo, como decía Graham, Benjamin Graham, en esa contabilidad, digamos, más novel al principio, ¿no? Cuando sacó él toda esta historia. Pero sí que es cierto, sin embargo, que representa el 26% del valor de la empresa. O sea, los activos corrientes son el 26% del valor de la empresa. Está muy bien, o sea, no está cara la empresa y, sin embargo, es una generadora de retornos bestiales. Sí. Yo creo que como tesis se sostiene. A mí me ha gustado mucho la idea que has traído. No lo sé, la verdad es que es una empresa general. Sí, a mí me ha gustado bastante y también hay un dato que es lo que has comentado, que este hombre llevaba 22 años antes de empezar en Simpson Manufacturing, llevaba 22 años en una compañía anterior. Claro, todo esto, lo que has comentado, ¿no? O sea, basándonos en esa tesis, primeramente con el indicador que nos da un insider y luego haciendo el análisis, que es lógicamente el que tenemos que hacer. Pero ese dato quizá también podría ser un indicador. Claro, una persona que lleva 22 años en otra empresa, entra en la empresa que tiene una visión nueva de la compañía, o sea, no es exactamente como un accionista o un directivo que lleva mucho tiempo, ya conoce la compañía, pero si esta persona que entró a trabajar o fue nombrado en el cargo, mejor dicho, en noviembre del año 2020, o sea, hace cosa de un año, ha tenido tiempo para ver la compañía que ha evolucionado y ver la compañía desde unos ojos diferentes a una persona que ya lleva dentro trabajando. Con lo cual también puede ser un indicador interesante
por lo menos para tener en cuenta. No llamativo ni relevante, pero también tiene que ser algo que nos diga, chico, creo que puede ser interesante seguir esta compañía y verla. Bueno, incluso la trayectoria en Henkel y lo que hizo en su momento durante esos 22 años él como inversor en Henkel. O sea que al final es muy interesante esta aproximación. Yo creo que, como para resumir un poco, las ideas, los puntos interesantes es cuánto de patrimonio tiene el insider, cuánto, digamos, la participación en la empresa, cuánto representa respecto de su patrimonio. Eso es un punto interesante. ¿Cuál es el historial de esa persona como inversor? Digamos que deberíamos de entender qué es lo que hace él como inversor y ha hecho en esa empresa u otras empresas comprando valores en bolsa anteriormente, qué estilo hace, por qué lo hace, cómo lo hace, y sobre todo si son acciones, o sea, si es un inversor que lo que se hace es guiarse por apostar por esa empresa, como hizo en Henkel, en este caso Olovsky, durante muchos años y tuvo acciones durante muchos años creciendo con la empresa, es decir, conocía lo que estaba haciendo, probablemente pueda hacer lo mismo ahora en Simpson Manufacturing, por tanto nos da un perfil de inversor, pero eso sería un caso, o si es un caso más de tipo cosas puntuales, eventos concretos, ideas que trata de aprovecharse de alguna manera, que entonces tú como inversor deberías de encajar con ese perfil, porque si no es lo que tú buscas, vas a mezclar las cosas y te van a salir como no lo que tú no quieres, ¿no? Y luego, como Simpson Manufacturing, creo que sí, que es una idea interesante a tener en cuenta. En fin, pues muchísimas gracias, Juan. Creo que ha sido un aporte muy chulo, porque es un enfoque diferente que no hemos tocado a menudo en el canal. Y nos apetecía traer una tesis en la que bueno, pues ahora a partir de ahora a los inversores otro sesgo por el que... Claro, por lo menos otra visión y ver de otra manera el tipo de conocer empresas o de profundizar en empresas por algún motivo concreto. Correcto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Juan, por esta aportación y nos vemos en otro Casting Strategies. Muy bien. Para nuestros oyentes, nada, si os ha gustado el vídeo, en fin, si os gusta el contenido que hacemos, pues darle a un like, compartirlo en redes sociales y, en fin, suscribiros al canal si no lo estáis ya. Venga, hasta el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Chao.